Bueno, pues no estrenamos porque esta sintonía ustedes ya la han escuchado en alguna ocasión. Desde aquí tenemos que, ya lo hacía Juan Antonio, y yo también quiero a mi compañero Antonio darle las gracias. Antonio, desde aquí un beso, nos separa este cristal. Gracias por la sintonía, porque nos introduce de lleno en el tema que vamos a abordar, y tienen ustedes que anotarlo en sus agendas, porque será esta cita, la tendremos los últimos lunes de cada mes. O sea, el mes acabará con medicina tradicional china y osteopatía avanzada, perteneciente a la Fundación Europea China. Juan Antonio Alonso es el profesional que va a dar respuesta a todas nuestras dudas. Será, ya les digo, los últimos lunes de cada mes. Juan Antonio, bienvenido a esta casa. Buenos días. Buenos días, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué día tan espléndido tenemos? Sí, la verdad es que Te tienes que aproximar un poquito más al micrófono. Me dice Antonio que no para de trabajar. Antonio, por Dios, no nos dejas tranquilos. ¿Se me oye bien? Gracias, Antonio. Se me oye, ¿no? Ahora sí, ahora se oye mejor. Cuéntame. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la hiperactividad infantil. Es un tema que preocupa a tantas y tantas, iba a decir padres, sobre todo a las madres. Yo lo que conozco de casos muy, muy concretos, cercanos, de amigas, de conocidas, de familiares. Yo no sé si esto es un tema de moda, Juan Antonio, o es un tema que ahora se diagnostica y se conoce y se le pone un nombre, y antes no se le ponía un nombre. Si tiene que ver con lo ambiental, si tiene que ver con el momento que estamos viviendo, no sé con qué tiene que ver. Si tiene que ver con la herencia con la que todos venimos al mundo, esa mochila con la que venimos cargados de todo, no solamente el color de nuestros ojos o la forma de nuestra nariz, sino tantas y tantas cosas. Te he hecho tantas preguntas. Bueno, voy a intentar simplificarte en la medida de lo posible. Cuando hablamos de hiperactividad infantil, sí, ¿a qué nos referimos? Quizá deberíamos empezar por ahí. Vale. Bueno, hablamos de hiperactividad infantil por concretar un poquito este sector de la población a la que afecta, ¿no? En grado sumo en este momento. Pero la hiperactividad se da a todas las edades, más o menos, ¿no? Con mayor o menor intensidad. En el caso de los niños resulta más vulnerable, o más evidente, precisamente porque no tienen filtro. Es decir, por decirlo llanamente, lo absorben todo. Son esponjas que decimos, ¿no? Efectivamente, sin capacidad de, digamos, de separar, por decirlo de alguna manera, lo conveniente de lo que no lo es. Si ya pasa en los adultos, como hemos dicho, imagínate en los niños, ¿no? A ver, la hiperactividad es un nombre que se le da en Occidente. Date cuenta que yo te explico las cosas desde el concepto de la medicina tradicional china, ¿no? A la que pertenezco, desde la Fundación Europea. Hiperactividad, pues es un nombre que da la medicina alópata a una serie de síntomas, a un diagnóstico, ¿vale? Que por supuesto respetamos.
Lo que pasa es que nosotros interpretamos lo que está sucediendo a nivel interno desde otro contexto muy diferente, aunque complementario. Y me explico. Yo siempre aconsejo, cuando se sospecha que un niño puede tener hiperactividad, lo primero es descartar desde el punto de vista de la medicina convencional, efectivamente, perdón, europea, por ya sea un problema neurológico, sea un problema físico, ¿de acuerdo? Un problema psicológico, ¿de acuerdo? Al margen de lo que he dicho, hay una serie de factores que influyen o pueden influir de manera directa en un problema de hiperactividad. Vamos ya con ellos, si te vamos parece, con ellos esos factores que pueden... Bien, nosotros digamos que empezamos a valorar una situación antes de que se produzca. En el caso de una supuesta hiperactividad, yo me iría ya a la concepción, es decir, al momento en que el feto empieza a desarrollarse. Estamos hablando de influencias congénitas. Sí, estamos hablando de influencias congénitas, efectivamente, de algo que ya precede al nacimiento, o pudiera preceder al nacimiento. La placenta, que como sabemos nutre al niño, es importantísima, es vital, porque no solamente alimenta al feto a nivel físico, sino también se conecta con él a nivel emocional. Es decir, si la madre sufre estrés o cualquier tipo de... En la gestación. En la gestación. Cualquier tipo de problema a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel físico. Imagínate un dolor permanente, ¿no?, que la mantiene en estado de excitación o dolencia. Eso se va a transmitir al niño a través de la placenta. Nosotros, o sea, no solo lo que ingerimos, no solo lo que comemos, no solo lo que para nada, respiramos, sino todo aquello que sentimos. Correcto. Tú has dicho antes, muy acertadamente, Santi, que un niño es como una esponja. Efectivamente, es una esponja prácticamente sin filtro. No está pensado para defenderse de un estímulo que venga de su madre, porque de la madre solamente puede obtener protección, que es lo que le viene por naturaleza. Eso quiere decir que si una señora en estado de gestación, como digo, tiene un problema de tensión, vamos a poner, o una ansiedad crónica, o un principio de depresión, o una situación de estrés, cualquiera que fuere, el niño no va a entender, el feto no va a entender que lo que está pasando, porque no puede razonarlo, pero sí lo va a sentir. Pero sí detecta que algo está pasando, eso, ¿no? Es como una amenaza. Como una amenaza. De la que, insisto, no se puede defender. Mirad, la placenta para nosotros es fundamental. Entended que en otras culturas se considera un órgano aparte e incluso se entierra. Es decir, después de que el niño ha nacido, se coge esa placenta y se entierra como un ser aparte. Es muy interesante, pero no vamos a entrar ahora mismo en esa tengo profundidad. Muchas preguntas que hacerte, Correcto. Así que te pido, por favor. Seguimos concretando. Sí. Bueno, pues... El momento del parto. En el momento del parto, que también es fundamental, el cómo venga ese niño al mundo. Es decir, el clima, las sensaciones que perciba en el momento del nacimiento. No es igual que venga al mundo en un clima cálido, con calma, con sonidos suaves, con amor, con el latido del corazón de su madre, que es fundamental, porque una vez el niño dentro de la madre lo que siente, entre otras cosas, lo que escucha, por decirlo de alguna manera, es el latido del corazón. Claro, el corazón. Ese corazón es tranquilizador. Cuando ese corazón pam, 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 se acelera, el niño percibe aceleración. Cuando el niño sale, inmediatamente se coloca sobre el pecho de la madre. Por dos razones fundamentales. La primera, el contacto, que es fundamental, el contacto amoroso. El segundo, el latido del corazón. Es decir, viene de un mundo acuoso, de un mundo cerrado, que es el vientre de la madre, a un mundo abierto. Las sensaciones cambian. ¿Tienen que ser unas sensaciones? Claro. Si los bebés pudieran hablar, si los recién nacidos pudieran hablar, ¿eh? Ese shock hay que minimizarlo lo posible. Entonces el corazón de la madre es absolutamente tranquilizador.
Cuando por lo que fuera no sucede esto, hay alteración, hay prisas, en fin. Estamos hablando de las influencias a la hora de la hiperactividad infantil, claro, ¿no? Que pueden generar esa... Ese niño lo va a absorber y ya se va a predisponer a estar en guardia permanentemente. ¿Me explico? Sí. Hablas de esas influencias congénitas. Vamos con las ambientales, porque seguro que también tienen algo que ver. Sí. Don Antonio. Vamos a entender que lo que estoy explicando se entrelaza. Claro, es decir, claro. Va a llegar un momento en que, digamos que juntando o relacionando los distintos estímulos negativos, si esa persona ya está predispuesta para la hiperactividad, se va a acrecentar, y si no lo está, se puede desarrollar. Claro. Bien. Vuelvo a repetir que una cosa es un problema neurológico diagnosticado como tal. Pero ya hemos hablado que eso se diagnostica y se descarta en el caso de que... Efectivamente. ¿No? En el supuesto de que existiera un problema neurológico o un problema físico, podemos ayudar también en colaboración con el tratamiento que se le esté poniendo, pero vamos a suponer que ya nos han descartado estas dos cosas, que es lo que solemos ver normalmente. Eso es. ¿De acuerdo? En cuanto a las influencias ambientales. Sí. Bien. ¿Hay algo que podamos ahí cuidar, hacer? Porque claro, esa preocupación de las madres que nos están escuchando ahora mismo, y decir, bueno, en lo ambiental a lo mejor hay algo que yo pueda hacer. ¿Qué puedo hacer desde casa? ¿Qué puedo hacer? Se pueden hacer, pero es que es muy extenso, claro, Santi. Es decir, yo honestamente prefiero en este momento aportar un poquito de luz sobre estos conceptos, y si tenemos que volver a hablar las veces digamos, que haga hacer falta, el diagnóstico, ¿no? Hacer una valoración. Sí. Y si a posteriori tenemos que volver a hablar y extendernos sobre este tema, recuperamos el tema. Sin ningún problema. Sí. Pero las cosas mejor. Vale, pues vamos de forma ordenada. Muy bien. A ver, el entorno social también es fundamental. ¿Qué entendemos por entorno social? La familia, el colegio, los amigos, etcétera, ¿no? Si un niño tiene tendencia a la hiperactividad, es decir, a la aceleración, como diríamos nosotros, del sistema nervioso, pues si, por ejemplo, en esa casa hay miembros de esa familia que ya están acelerados, por decirlo de alguna manera, pues lógicamente el niño... Eso suma, va a absorber esa energía, ese comportamiento. Entendamos lo que he dicho antes, el niño no tiene filtro, ¿eh? Entonces se come directamente todo lo que hay a su alrededor y luego lo exterioriza. Es decir, cuando un niño se muestra hiperactivo o acelerado, llamémoslo así, para nosotros está liberando un excedente. Yeah. Es decir, a raíz de múltiples factores, de los que fueren, se ha cargado o se está cargando de esa, digamos, de esa tensión, y o la libera o estalla. Entonces aquí no se trata de coartar esa expresión, porque es que no tiene más remedio que exteriorizarlo, sino de conducirla. Es decir, en nuestro caso sería tratar los sistemas internos de esta persona para intentar regular, ¿de acuerdo? Pero no coartar, vuelvo a repetir, esa expresión, porque eso es como una bomba, ¿de acuerdo? Si intentas sujetarlo, lo que va a hacer es manifestarse más. Es como decirle al niño que no quiere, o que es tonto, o que no sé qué, o que no sé cuánto. Pues mire usted, no puede, generalmente. Entonces, vuelvo a repetir, desde nuestro punto de vista lo que hacemos es intentar regular a esta persona, ¿de acuerdo? Para que no tenga necesidad de expresarse de esa manera tan contundente, ¿de acuerdo? Con esa vehemencia. Correcto. Hablemos de la saturación de estímulos a los que estamos sometidos los adultos y, claro, también los niños. Pero los niños, como bien decíamos, que les llega todo y de aquella manera, les llega a lo mejor el doble. Correcto. No obstante, Santi, si me lo permites, creo que se nos ha quedado una pequeña cosa en el tintero importante. Ah, sí. Los cambios estacionales. Ahora mismo estamos en otoño. Correcto. Una estación difícil. Se remueve todo el mundo. ¿Sí? Imagínate una persona que ya está revuelta. ¿De acuerdo? Sí. Yo hay muchas veces que he tratado niños o niñas con hiperactividad o supuesta hiperactividad, con aceleración, 2 meses antes o 1 mes antes de un cambio estacional. Tú imagínate que se nos mete en primavera, cuando todo el mundo se altera, sí. no es una frase hecha,
y nos ponemos a tratarlo en primavera, ¿vale? Le vamos a ayudar, pero si lo hacemos un mes antes, es posible, muy posible, que llegue a la primavera más ralentizado. Bastante calmado, más ralentizado. Saturación de estímulos, sí, me decías. Bien, llamémoslo hiperexcitación. Volvemos a insistir. El niño, sobre todo, es un filtro. O sea, no tiene filtro, perdón, pero es que al mismo tiempo es víctima, a veces intencionada, a veces no, de muchísimos estímulos, por ejemplo, de la publicidad. Ordenadores, televisión, etcétera. Si una criatura con tendencia a la hiperexcitación está viendo una película con violencia, o no para, por ejemplo, de jugar con el móvil o con el ordenador, ese proceso mental, esas conexiones neuronales, no paran, sino que se acrecentan. Entonces, sería como echar más leña al fuego. Ya. ¿De acuerdo? A eso le podemos añadir, por ejemplo, la música estridente. O sea, tú te paseas por una ciudad y si te metes en un centro comercial, ya ni te cuento. Horroroso. O sea, los estímulos son brutales. Sí, es cierto. Yo a veces pienso que están hechos para confundir. Claro, están hechos para confundir, yo pienso que sí. Tremendo, ¿verdad? Directamente. Bueno, pues un niño se come eso. Los colores chillantes, la música estridente, los cambios constantes. La multitud de gente, claro. Efectivamente. Es decir, es un medio realmente desnaturalizado. ¿De acuerdo? Pero tenemos que vivir en él. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, se trata... tener los recursos para poder vivir en el medio en el que nos ha tocado vivir y en el siglo en el que nos ha tocado vivir, en el momento histórico. Eso es, ser realistas, ser coherentes. Es decir, esto es lo que tengo. No estamos en el Tíbet, estamos aquí. Eso es. ¿Vale? Bueno, pues vamos a trabajar con estas personas para que dentro de su ambiente el efecto sea el menor posible. ¿Y lo que ingerimos y lo que comemos? ¿Esto tiene algo que ver? Mucho. Es que hemos tocado un tema muy amplio, ¿no? Multidisciplinar, ¿qué dicen? Totalmente. Date cuenta que nosotros a la hora de empezar a tratar a un niño hacemos un estudio muy completo de lo que te estoy hablando, de todo lo que estamos hablando y algunas cosas más, antes de interpretar coherentemente cuál puede ser el factor o los factores relacionados o desencadenantes de esa hiperactividad o de esa hiperexcitación. En cuanto a las influencias nutricionales que me apuntabas, a ver, nosotros distinguimos entre el valor nutricional de un alimento, la proteína, el carbohidrato, vitamina, mineral, lípidos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, cómo el cuerpo reacciona en el momento de ingerir ese alimento. Esto es medicina china antigua, pura, como digo, tenemos en cuenta los dos factores, ¿no? Una cosa es lo que el nutricionista va a relacionar, que está bien. Otra cosa es cómo nosotros lo interpretamos añadiendo a esa valoración que ha hecho el nutricionista otra información. O sea, por una parte el alimento y por otra parte, cómo una vez que ingerimos el alimento, cómo en nuestro cuerpo produce esa reacción, ¿no? Muy bien. Eso significa que, por ejemplo, un niño estresado toma un alimento determinado que nutricionalmente puede resultar positivo, sin embargo, le va a acelerar. ¿De acuerdo? Porque su cuerpo lo va a interpretar de esa manera. Ya. Entonces, como digo, esto es un mundo. Cuando se trata a una persona, particularmente a un niño, hay que atar muchos cabos y hay que tocar muchas teclas para intentar ordenar todo lo que podamos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la madre, pues vale, sí, que utilice la nutrición, que utilice esto, que utilice aquello, ¿vale? Desde el nuestro, regularlo con la composición del tratamiento, en fin. Como te digo, es un conjunto. Pero que sois, entiendo, e insisto en esto, Juan Antonio, que sería multidisciplinar, o sea, que distintos profesionales tendréis que atender a ese niño. Normalmente, cuando nos viene una criatura con este problema, ya viene diagnosticada. Ya. En lo que se busca en nosotros es otra valoración, es decir, otra forma de entender las cosas y de potenciar lo que ya se le está haciendo.
Hay veces que vienen directamente, hay otras veces que, como digo, vienen diagnosticados. Yo en cualquier caso siempre aconsejo, lo que he dicho al principio, que se descarte o confirme un problema neurológico o un problema físico. Sería el primer paso. Siempre, ¿vale? Y en base a eso ya podemos empezar a trabajar. Ya. Algo con lo que empezamos al principio, yo no sé si probablemente a los oyentes les ha quedado muy claro y he sido yo la que no lo tengo tan claro. Porque cuando se habla de un tema relacionado con la salud, el oyente empieza a ver síntomas en él, en lo que tiene en su entorno, en la gente que conoce, en sus amigos, en conocidos, en vecinos o primos. ¿Cuáles serían los síntomas o señales de alarma para esa madre que nos está escuchando? Por cierto, vamos a recordar que tenemos un número de teléfono, sí. Es el 968-573600, o mejor, Antonio, un teléfono directo que me lo tienes que recordar, porque como no es el habitual, yo no lo retengo, así que si me lo recuerdas. Pero ¿qué es lo que tendría que llamar un poquito la atención? El número de teléfono es el 968-1921-62, repetimos, 968-1921-62. Cualquier cuestión o tema relacionado con este asunto, pueden ustedes, ahora es el momento, llamar por teléfono a Juan Antonio. Juan Antonio, señales de alarma. Vale. De alerta, mejor que alarma. Puede haber varias, ¿no? Pudiera ser agresividad, pudiera ser falta de atención, pudiera ser actividad excesiva, es decir, un niño que no para. Date cuenta que yo siempre he dicho que los niños no son tontos. Es decir, una cosa es que no tengan filtro para algunas cosas y otra que no sientan o no interpreten que no están bien. Yo he visto casos en que esta personilla sabe que no está bien y sufre doblemente. Primero, porque no puede controlar... Porque es consciente. Claro, no puede controlar su conducta. Segundo, ¿cómo lo explica? Y tercero, muchas veces tiene que aguantar que se le diga que es tonto, que no quiere, que es malo, que no sé qué. Que se porta mal. Terrible. Entonces, esto hace que muchas veces el niño se meta en sí mismo. Y por una parte tenga arranques de ira, por otra aislamiento, por otra actividad excesiva, lo que te decía, de agresividad. Se puede manifestar de distintas maneras. Sí, pero en cualquier caso, como digo, es un comportamiento dentro más o menos de los márgenes que hemos comentado, ¿no? Agitación, agresividad, introspección, es decir, que el niño se mete en sí mismo. Como introvertido. Falta de atención, eso es clarísimo. Sí. Generalmente sí. Falta de atención, estos niños en la escuela tienen problemas. Porque desgracia, están en todo y no están en nada. Claro. Efectivamente, no pueden centrar su mente, ¿no? Y el niño sufre. Claro. Y sufre porque él sabe que no es así, pero está así. Y a ver cómo lo explica. Entonces, muchas veces estas criaturas se las etiqueta de determinada manera, pasan un calvario y a veces les condiciona la vida y de mala manera, ¿no? En el futuro. Otra cosa, porque con palabras tranquilizadoras me gustaría que despidiéramos este primer encuentro. Esto se puede tratar y un niño con una persona, en este caso un niño, no una niña, que si no ya sabes que enseguida son muy suspicaces nuestras oyentes, una niña o un niño con un problema de hiperactividad, ¿puede curarse de forma definitiva? Vale. Nosotros siempre hablamos de regulación. ¿O puede regularse de forma definitiva? Sí. Nosotros hablamos de regulación. Yo digo, depende del caso. Es decir, hay veces que logramos equilibrarlo de tal manera que una vez que ya hemos hecho lo que tenemos que hacer y entienden ciertos parámetros, ¿vale?, que les va a ayudar a mantenerse así, se pueden quedar en ese estado sin necesidad de volver a esa hiperactividad. Sí. Otras veces cuesta más. Es que depende del caso. Yeah. Pero lo más importante es romper esa cadena. Es decir, ese niño... Que eso sí es posible. Sí es posible generalmente. Tenemos una llamada y vamos a pasar, Antonio, unos auriculares para Juan Antonio. Yo voy a saludar a la persona directamente. Juan Antonio, tú saludas a la persona. Como tú quieras. Sí, directamente. Te paso mis auriculares para que tú saludes a esta persona que está interesada por el tema. Estamos hablando de hiperactividad infantil. Adelante. No, yo no oigo nada, así que tú que tienes los auriculares, Juan Antonio, si no me dejas los auriculares, saluda a la persona. Hola, adelante. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Soy Natalia, una madre de uno de tus pacientes. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas.
que tenía claro que hoy ibais a hablar de la hiperactividad y me parecía también interesante pues darle el punto de vista de una madre que está pues con el tratamiento con su hijo desde la medicina tradicional china. Y bueno, mi hijo sí que está diagnosticado a través de la medicina europea, por decirlo de alguna forma, la medicina alópata, como tú dices. Sí. Y sí es verdad que empezamos hace más o menos un mes y medio desde la medicina tradicional china y está habiendo cambios significativos. Ajá. ¿Podrías describir, porque seguramente habrá más de una madre que te esté escuchando, ¿podrías describir algún cambio particular que tú hayas observado en el chaval? Hombre, el niño siempre estaba muy, muy, muy agitado y ha empezado ya por fin a tener menos... Es verdad que con el cambio estacional, cuando nos has comentado lo de... Se nos va el sonido. Ha entendido lo sí. Pues se ha vuelto otra vez a acelerar bastante. Pero sí es verdad que hemos observado pues que ha bajado las revoluciones, como yo siempre digo. Luego, a nivel curricular, a nivel académico, ha sido bastante interesante porque el niño ha empezado por fin a prestar un poquito más de atención y ha empezado también a sacar, no mejores notas, porque realmente las notas es algo que no importa en el fondo, sino que realmente el niño se siente más seguro, empieza incluso a tener la caligrafía mejor. Y son pequeños detalles que te van indicando pues que eso, que el niño está prestando más atención, que el niño se siente mejor, que el niño se relaciona mejor. Natalia, disculpa, para esa madre que nos esté escuchando y se sienta angustiada porque todavía no ha dado ese primer paso, un poco perdida, no sabe qué hacer, dónde dirigirse, ¿qué consejo como madre, porque es el testimonio que realmente nos interesa, como madre, ¿qué le dirías? Pues que busque todas las alternativas posibles. Obviamente, como bien ha dicho Juan Antonio, lo primero es descartar algún problema de tipo físico. Y neuronal. Yo lo primero que hice fue a través del Servicio Murciano de Salud, pues que se descartara todo lo que era esos niveles de problemas. Aún así, el niño, obviamente, porque la medicina tradicional china puede y es complementaria a la medicina alópata, pues está yendo al centro de salud mental, está yendo con sus especialistas pertinentes pues para hacer una serie de tratamientos complementarios. Tenemos asociaciones en la zona también bastante interesantes. En Torre Pacheco y en Cartagena hay asociaciones que también nos orientan a nivel de pautas socioeducativas, que también es importante. Entonces, ¿qué aconsejaría? Pues que no descarte absolutamente nada, que a partir de lo que nos ofrecen desde el Servicio Murciano de Salud, que obviamente está bastante bien, interesante, pues que la medicina tradicional china lo que nos puede ayudar es eso, a bajar revoluciones, ya que el tratamiento que en un momento dado nos pueden ofrecer desde la medicina más habitual, la oriental, la occidental, la tradicional, sí. Pues que realmente tenga efecto, porque si no bajamos las revoluciones, por mucho que un psicólogo, un psicopedagogo o una psicopedagoga, hablemos en términos de igualdad, intente ayudar a un niño, si no bajamos esas revoluciones es bastante complicado con un niño. Muy bien, Natalia, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por tu llamada y por tu testimonio. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Adiós. Hasta luego. Continuamos, estamos ya de despedida. Juan Antonio, en este primer programa que nos sabe a poco, porque nos dejamos cuestiones, seguro, muchísimas en el tintero, pero esto es un programa de radio, no es otra cosa, y tenemos que ser también rigurosos y hablar como muy bien. Juan Antonio desde el principio lo ha hecho en términos generales, porque si no, pues podemos crear cierta confusión y cierto recelo entre la audiencia, y esto nunca se debe hacer desde un medio de comunicación, no, yo lo considero así, que nunca debemos de hacerlo. Así que sin hablarlo previamente, lo hemos entendido perfectamente. No sé si hay otra llamada, pero no es posible. Quizá ahora sí hay otra llamada, podríamos directamente hablar. ¿Es una llamada? Pues vamos a ver, no lo sé, porque ya los informativos están pisándonos los talones y no sabemos si esta llamada tiene o no tiene que ver. Sí que tiene que ver con el tema. Bueno, pues vamos a darle entrada.
No, bueno, pero tú sí puedes llamar a esta persona en cuestión. Vale, es que nos ha llamado a un teléfono en el que es imposible sacar la llamada al aire. Has visto las líneas como las tenemos, además de mal. Juan Antonio, que había momentos en los que Natalia, porque estábamos intentando escucharle bien, pero había momentos que se perdía la verdad es que es un tema, la comunicación. Es un tema que preocupa y es un tema que inquieta. Así que vamos a darle paso a la siguiente llamada. Que no solamente afecta al niño, sino a las familias, claro, profesores, a todo el entorno. Entonces, a todo el entorno familiar, y es un tema que además, como bien nos decía Natalia, no se trata de descartar una cosa y apostar por otra, sino en este caso también sumar, aunar por una parte la medicina tradicional, la occidental, con la medicina tradicional china. De nuevo nos colocamos, caballero, los auriculares para dar paso a esa llamada que tenemos. Hay un poco accidentada porque ha habido que localizar otro número, en fin, pero Antonio cada vez mejor. Formamos parte, esto es lo importante, hacer las cosas en conjunto, en y con criterio, totalmente de acuerdo. Y con mucho criterio. Ya está Antonio estableciendo esa comunicación y vamos rápidamente a saludar a esa persona que ya creo que está al otro lado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Pepi. Hola, Pepi, buenos días. Buenos días, Pepi. Juan Antonio. Juan Antonio te conoce. Me da la sensación, ¿verdad?, que Juan Antonio te conoce. Pues adelante, directamente, te dejo con él. Buenos días. Hola, Pepi, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Cuéntanos cosas. Pues como tú sabes, mi hija tenía un problema. Yo he estado varios años buscando una solución. En el colegio me decían que a mi hija le pasaba algo, pero le hacían todas las pruebas los facultativos pertinentes que van a los colegios. Mi hija decían que estaba todo bien, pero sin embargo mi hija no podía avanzar, no podía concentrarse en los estudios, se lo aprendía todo y cuando llegaban los exámenes se bloqueaba y no podía hacer los exámenes. Sigue creciendo y hasta que un buen día, pues hablando con una vecina, me dice que lleva a su hija a un centro en el cual le diagnostica una serie de problemas. Me la llevo y encuentran pues que mi hija oye mucho más por un oído que por otro, que mi hija necesita un osteópata craneal, en fin, una serie de problemas que en los colegios no se lo encontraban. Empecemos a llevártela a ti a mediados del mes de julio y fue cual nuestra sorpresa que a primeros de septiembre, que tiene sus exámenes, lo aprueba, y no solo que lo aprueba los exámenes que había suspendido, sino uno con una nota bastante buena. ¿Qué significa? Que todo el tratamiento que se empezó a regularizarse para que ella estuviera tranquila, concentrada, relajada de todos sus estudios, dieron el resultado en septiembre. Sí. Lo cual, poco a poco, ella cada día está más contenta. Esa cara que tenía la pobre de tristeza, de amargada, de ver que por mucho que estudiara mamá, yo no voy a poder conseguir lo que mis compañeros hacen, pues ahora lo está consiguiendo. Sí. El punto también de que los niños son crueles por sistema, de que se rieran de ella, porque no, si tú eres tonta, ella ya estaba concienciada de que era tonta y que no podía conseguirlo. Todo eso ha cambiado, ha mejorado y lo ha logrado gracias a la acupuntura que le estás tratando. Sí. También la alimentación. Tiene una serie de alimentación muy cambiada, muy adaptada a una persona que la trata, y todo le ha mejorado y todo le ha beneficiado a su favor. Sí. En el caso que Pepi nos relata, que además es muy significativo, para mí es un placer el poder ver luz en la cara de esta criatura, y lo digo en serio, ¿eh? Cuando Pepi hace referencia a que era una chiquilla apagada, sin alegría, sí, interiorizando, muy triste, decías, Pepi. Es que tenía todas las razones para estar así, ¿no? Es lo que hablamos antes, ¿no? Una persona con mucha capacidad, como es esta niña, una cría muy inteligente, si no puede centrar la mente, si no puede centrar el pensamiento, va a estar en dispersión. Y eso está perdida. Eso es como estar muerto en vida. Claro. Es decir, no puedes centrar
no puede ser consciente. En el momento en que pudimos empezar a centrar la conciencia de esta niña, lo demás lo hizo ella. Totalmente. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Pepi. Muchísimas gracias, Pepi, por haber llamado y haber aportado también tu testimonio, porque decía Juan Antonio, la luz que vio en la cara de tu hija. Sí. Esta luz es la que seguro que alguna de las personas que nos está escuchando está viendo con todas las cosas que él nos contaba y también con vuestros testimonios personales. Así que, Pepi, te lo agradecemos de corazón. Es muy importante hacia los niños que los podamos ayudar, porque los niños están perdidos y los padres no sabíamos dónde ir. Porque esa cara de satisfacción que Juan Antonio define bien en tu hija, seguro que también se vería esa luz en tu cara, ¿eh, Pepi? Sí, mucho. Seguro mucho, que mucho. sí. Un abrazo, no podemos continuar. Igualmente. Muchísimas gracias por llamar y que sigas todo también con esa hija tan inteligente. Por cierto, ¿cómo se llama tu hija? Almudena. Pues muy bien para Almudena. Gracias. Gracias, a ti, a vosotros. Juan Antonio, que tenemos que despedirnos, que yo estoy encantada, pero te tengo que despedir, lo siento, porque ya está nuestro siguiente invitado, está el informativo y nosotros continuaremos. Vamos a continuar el mes que viene, pero yo creo que este es un tema que tenemos que abordar en otro foro, con otro escenario, o otro público que te pudiera plantear incluso, no, porque en la radio tenemos el tiempo que tenemos. Sí, acotado. de hecho nos estamos planteando dar una charla. Eso es. Precisamente sobre este tema, para ilustrar en la medida que sea posible, aportar un poquito de luz a todo esto, ¿no? Muy bien. Sobre todo a esas madres desesperadas. Como bien apuntaba Pepi. O sea que en breve, creo que va a ser en breve, posiblemente aquí en San Javier. No se preocupen ustedes, que nosotros daremos cumplida cuenta, información en la Mosquita, que nos hemos invitado y está, ¿verdad?, todo el tiempo. Pero curiosamente, y perdona, un inciso, lo hemos estado haciendo en Madrid, es decir, a 500, a 400 kilómetros de aquí, pues digamos que se dio la circunstancia adecuada y se hizo, ¿no? Y bueno, pues vino muy muy bien y queremos trasladar esa experiencia a esta zona que para eso tenemos aquí el centro, ¿no? Muy bien. Uno de los centros. Pues vamos a recordar tu número de teléfono, la forma de ponernos en contacto contigo y dónde tienes ubicado tu centro. Sí, en la calle Fragata número 4 de Santiago de la Ribera, la avenida de Aviación Española, mano izquierda. Teléfonos, el del centro sería el 968 57 27 24 95 y el móvil 654 69 4400. Bueno, la web es centro@aquest.es, y estamos pues a disposición de cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros o simplemente preguntar. Muy bien. Nosotros, ya sabes, en directo, Juan Antonio Alonso, estaremos el último lunes del mes de noviembre. ¡Qué largo! ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, pero ahí tenemos el número de teléfono, la forma de contactar a través de la web, a través del teléfono, para cualquier cuestión que tengamos que plantearte. Gracias, que tengas un buen mes. A ti, Santi, igualmente. Adiós.